Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Otra vez viernes por la tarde y nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Quizás por el título del video te pensaste que me equivoqué de canal, porque tengo otro canal que se llama Silvia Finanzas Inteligentes, donde hablo de economía, inversiones, etcétera. ¿Y qué pasa? Que justo voy a hablar aquí de si quieres ser rico, tienes que escuchar esto. O sea, ese es el título del video. Ya lo van a entender. Para explicarles, voy a contarles un cuento fascinante. Se trata de un rabino, un gran rabino de hace 200 años, que enseñaba en una sinagoga, y a esta sinagoga llegaba cada viernes por la tarde para recibir el Shabbat, como hoy, ahora, llegaba un mendigo. Siempre llegaba los viernes y cuando tenía un momento le decía al rabino: Maestro, maestro, hágame rico. Por favor, haga que yo sea rico. Y todos los viernes volvía y le pedía: hágame rico. Y le decía: yo sé que usted puede hacerlo, porque este gran rabino era muy conocido, porque también tenía muchos conocimientos de lo metafísico, de cómo funciona la creación. Entonces el mendigo pensaba y creía que él también podría hacerlo rico si él lo deseaba. Y el rabino lo miraba y hacía así, como diciendo que no. Bueno, el tema es que este mendigo volvía todos los viernes, pero antes de llegar a la sinagoga, él iba al pueblito de al lado donde vivía un tío, era el único tío que tenía, y su tío no tenía hijos, no tenía familia, pero que ese tío era rico, era muy rico. Entonces el mendigo todos los viernes por la mañana iba al pueblito a pedir limosna a su tío, y el tío le daba, por supuesto. Entonces en el pueblito lo conocían ya, lo veían todos los viernes y decían: ahí va a pedir su limosna. Y luego él se iba a la sinagoga. Y ocurre que uno de los viernes era un día con una gran tormenta, y él llega a la sinagoga, hacen todas las tefilot, los rezos del Shabbat, y luego, como la tormenta estaba tan fuerte, no podía ni irse. Entonces se quedó en una habitación de la sinagoga. Y ya todos sabían que había una inundación en el río, que había barro por todos lados, o sea, era imposible salir. Y esa noche, el hijo del rabino, que era otro gran estudioso de la Torá, se había quedado estudiando con sus amigos. Eran todos alumnos, estudiantes de Torá, y habían tomado un poquito, habían bebido un poquito de vino, lo último que quedaba de las bendiciones del Shabbat. Y el hijo del rabino dice: ay, ¿qué daría por tener más vino ahora? La verdad es que haría cualquier cosa por la persona que me traiga un par de botellas de vino ahora. Y él sabía también que era imposible, porque había una tormenta tremenda, estaba todo inundado, había barro por todos lados, era tarde en la noche, o sea que no había cómo conseguirlo. Pero el mendigo, que estaba en la habitación de al lado, lo había escuchado. Y él también sabía lo que era el valor de la palabra para los rabinos, para toda la gente de la cultura hebrea. Él sabía que la palabra tenía mucho significado. Entonces sale de la habitación, llega y le dice al hijo del rabino: maestro, lo he escuchado y yo acepto vuestra proposición. Es decir, yo le voy a traer un par de botellas de vino, pero usted me va a hacer rico, porque usted dijo que usted haría cualquier cosa por la persona que le traiga un par de botellas de vino. Entonces, el hijo del rabino lo mira y estaba un poquitito borrachín y piensa, porque él entendía a su padre cuando decía que no, que quizás no era lo correcto que este hombre ahora se vuelva rico. Pero él pensó: bueno, no va a pasar nada porque un hombre que nadie conoce se vuelva rico de golpe. O sea que él quería su vino, estaba empecinado, él tenía un gran deseo de tomar, de beber más vino. Entonces le dice: bueno, sí, si me traes 2 botellas de vino, yo te haré rico. Entonces el mendigo sale corriendo
va por los campos llenos de lodo, de barro, cruza los ríos inundados, llega al pueblo y busca dónde está la taberna, que ya estaba cerrada, pero ve una lucecita en la ventana y golpea la puerta, golpea bajo la lluvia. Entonces llega el dueño de la taberna y le abre y dice, ¿qué ocurre? Y le dice, quiero comprarle 2 botellas de vino. Bueno, como ve al hombre que había venido tan lejos, todo mojado, todo lleno de barro, le dice, bueno, llévate estas 2 botellas de vino. Y otra vez el mendigo se va por todos los campos inundados, bajo los truenos, bajo los rayos, como si fuera lo más importante del mundo, y llega a la sinagoga y le trae las 2 botellas de vino al hijo del rabino, que se queda totalmente boquiabierto porque no pensaba que era posible conseguir 2 botellas de vino en una noche así. Entonces el hijo del rabino le dice, muchas gracias, así será, serás rico. Entonces, al otro día se va el mendigo, todo feliz, y el padre, el gran rabino, se entera de lo que hizo su hijo y se pone muy mal porque entiende la gravedad de lo que había ocurrido. Y ese día el padre estaba en su casa y luego de unas horas viene gente del pueblo tocando su puerta y le dicen que su hijo ha muerto. Su hijo, el mismo estudioso de la Torá, que había concedido el deseo de ese mendigo, acababa de morir. Y en el mismo momento, el mendigo iba entrando al pueblo de su tío. Y cuando entraba al pueblo, viene la gente a encontrarlo y le dicen, tenemos que avisarte algo, tu tío acaba de morir. ¿Y qué ocurrió? Que como él era el único familiar, heredó toda la riqueza de ese tío muerto. Y quizás algunos van a decir, pero el mendigo se salió con la suya, al final fue rico. Pero ¿cómo continúa la historia? La historia continúa con que primero el gran rabino era muy famoso y su hijo también. Y todo el mundo supo de esa historia, supo de cómo el mendigo llegaba a pedir limosna y también a pedirle al rabino que lo haga rico. Y todo el mundo supo que el hijo murió y también el tío por ese pedido de ser rico. Entonces, toda la gente del pueblo que lo conocía muy bien a su tío, que era un buen hombre, y también al mendigo, nadie más quiso tener nada que ver con él. O sea que el mendigo fue rico pero quedó solo y nadie quiso más tener ninguna relación con él. O sea que no hubo brajá, no hubo bendición en esa riqueza. Ahora, luego de que terminamos esta historia tan interesante, ¿qué les parece que pasó aquí? A mí siempre me gusta que ustedes también piensen, también se esfuercen y me digan qué piensan, si esto fue correcto, incorrecto, qué pasó realmente en todos estos sucesos que están conectados. Entonces les doy unos segunditos para que me escriban abajo vuestra opinión o también pueden poner pausa en el video y escribirme, porque a mí me interesa mucho leer vuestros comentarios. Entonces, todo esto se nos conecta a la porción de la Torá de hoy, de este Shabbat que va a entrar dentro de un par de horas, que se llama Va'ikra. Estamos hablando de un nuevo libro del Pentateuco que empieza hoy, y Va'ikra quiere decir y llamará. ¿Y cómo se dice en castellano cuál es el libro del que hablamos? Hablamos del libro de Levítico, que ya vemos que el nombre no corresponde al nombre verdadero, que es Va'ikra, que es como comienza el primer versículo. El versículo 1, capítulo 1, les leo en castellano de la Reina Valera, dice: Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda.
Entonces, en este libro se comienza a hablar de las ofrendas o sacrificios. ¿Y cómo se dice en hebreo ofrenda o sacrificio? Se dice korban, y se los escribo aquí. ¿Y cuál es la raíz de esta palabra korban? Korban, la raíz es kuf resh bet. Y si vemos la raíz, vemos que también representa la palabra karev. ¿Y qué quiere decir karev? Quiere decir cercano. Karov quiere decir cercano. O sea que la palabra korban en hebreo también quiere decir acercamiento, o sea, un acercamiento a Dios a través de un acto nuestro. Y si analizamos profundamente este libro, de acuerdo a la Kabbalah, porque sabemos que en la Torá, en el Antiguo Testamento, tenemos varios niveles de entendimiento, que uno es el superficial, que es solamente la historia que leemos, pero luego podemos ir penetrando en las otras esferas y empiezan a salir grandes secretos, donde está realmente el mensaje más importante. Y el rabino Samir Cohen, que ya he hablado de él muchas veces, de Israel, él explica que el sacrificio real, el único que realmente es el que tenemos que efectuar, es el sacrificio de nuestro ego. Pero ahora vamos a analizar la historia para que entiendan, porque hay un mecanismo, una especie de física de la creación del universo, se puede decir metafísica, que ¿cómo funciona esta física? Como toda física, se trata de intercambio de energías, de una especie de movimiento que existe en la creación, que es el motor de que ocurran eventos, porque no estamos en un estado estático. Aquí hay un movimiento a todo nivel, físico, metafísico. Entonces, ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio es entregar algo por algo, es un intercambio. Es como si yo dijera poner gasolina en un motor, ¿no es cierto? O sea, se puede más o menos hacer esa analogía. Entonces, volvamos al cuento. ¿Qué pasó cuando llegó por primera vez el mendigo al gran rabino? Este rabino era realmente un gran rabino, era un gran sabio, conocedor de la palabra, del mensaje de Dios, y lo entendía muy profundamente. Entonces, cuando llegó el mendigo, él vio su alma y él supo que no era el momento de este hombre de ser rico, porque todo en nuestra vida o en el cosmos o en el universo tiene un proceso, como por ejemplo un árbol que crece con un ritmo, no se puede acelerar a la fuerza. Y él entendió que este hombre todavía no había llegado al momento de hacer un tikkun, que es una corrección, que es otro de los conceptos principales de la sabiduría de la Kabbalah hebrea, es que cada uno de nosotros tiene que hacer alguna corrección. Y si nos conectamos a lo que dijo el rabino Samir Cohen, la corrección más elevada es corregir nuestro ego. Lo mismo que dice un curso de milagros, que podemos escuchar la voz del ego o la voz del Espíritu Santo, de la Shejinah, porque realmente no se refieren a una religión específica, sino de nuevo a una especie de mecanismo metafísico, ¿no es cierto? Entonces, si este rabino le hubiera dicho al mendigo, mira, tú eres mendigo porque tú lo decides así, el ego del mendigo se hubiera ofendido y hubiera dicho, no, ¿cómo voy yo a decidir ser pobre? Usted me está diciendo tonterías, yo quiero ser rico. Y también si el rabino le hubiera dicho, es tu responsabilidad el que seas pobre o rico. De nuevo, el ego de este hombre hubiera respondido con mucho enojo, muy ofendido, diciendo, ¿cómo voy a ser yo responsable de ser pobre?
yo jamás querría ser pobre. O sea, él no estaba todavía en un nivel de entendimiento o de trabajo espiritual, digamos, como para entender que era él el responsable de todo lo que le ocurría en su vida. Entonces el rabino supo que él no podía cambiar eso, o sea, él no podía meterse en el proceso natural de la evolución de este hombre, como para de golpe convertirlo en rico. Por eso él siempre decía que no. ¿Y qué ocurrió cuando el hijo del rabino, un poquito borracho, empezó a olvidarse de lo que es correcto? Porque eso es lo que ocurrió. También podemos decir que ahí entra el Yetzer Hará, ¿sí? Que así se dice en hebreo, que quiere decir la inclinación a lo malo, la tendencia a lo malo, que fue ese deseo de beber vino. Simplemente lo único que él quería era el vino y no le importaba el precio, porque ahí está, hay un precio. No se olviden de ese concepto. Entonces él dijo, bueno, no va a pasar nada si yo ayudo a este hombre que se haga rico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que para que ese mecanismo de intercambio de energía ocurra, para que este hombre se vuelva rico, como él no había hecho absolutamente nada, el mendigo, o sea, él no había hecho el trabajo de autoanalizarse, de reconocer su responsabilidad, de reconocer o de sentir su error de percepción de sí mismo. O sea, él tenía que haber hecho mucho trabajo que requiere energía. Ahí tenemos un intercambio de energía. Como él no lo hizo, el intercambio de energía fue la vida de él que se fue. O sea, hubo un precio para hacer que ese hombre se vuelva rico. ¿Y qué más ocurre? Que su tío también muere, porque su tío era parte de toda esta constelación para que él se vuelva rico. O sea, miren cuántas cosas se conectan en ese simple acto del hijo del rabino de olvidarse lo que es correcto por haber estado un poquito borracho y por concentrarse solamente en su deseo momentáneo de algo material. ¿Y qué más vemos aquí? El mendigo se la pasaba yendo a pedir que le den, el tío que le dé, el rabino que le haga milagros. Pero él, al parecer, no se esforzaba mucho. Pero en el momento en que tuvo que ir a buscar las botellas de vino, piensen lo que hizo. Logró hacer algo casi imposible, salir en medio de una tormenta, cruzar ríos, pasar por lodo, en medio de la noche, entre lluvias, truenos y rayos. O sea que cuando él quiso, pudo hacer. Y miren qué esfuerzo. O sea que este hombre podría haber volcado toda su, digamos, codicia hacia ser rico en realmente hacer algo por él. Pero no lo hacía, simplemente quería que otro lo haga por él. Entonces fíjense qué interesante que cuánta gente tiene adentro el poder y la capacidad de hacer muchísimo, de esforzarse muchísimo para hacer un proyecto, por realizar un sueño, pero no lo hace, simplemente se sienta a llorar y a pedirle a otros. Y todo este tema del que estoy hablando ahora con ustedes, a mí me recuerda el momento en que estamos viviendo. Mucha gente está muy asustada, pensando en planes de cierta gente de parar el despertar de la humanidad, que al parecer, a niveles de entendimiento muy profundos, ya muchos saben que la humanidad ha llegado al momento de su liberación, de su despertar. Y se cree que hay gente que no quiere que eso ocurra. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ustedes después de escuchar este cuento, ¿ustedes creen que se puede intervenir en el proceso natural y correcto de la evolución de la humanidad sin pagar un precio? Yo quiero que ustedes lo respondan ustedes mismos. Segundo, ¿qué es lo que te tiene que ocupar a ti en este momento? A ti te tiene que ocupar solo una cosa, y es mirarte a ti mismo y dónde estás tú parado en este proceso.
tienes que mirarte a ti mismo y ver dónde están todos los lugares que tu ego no te está dejando ver dentro de ti. Porque el hecho de que tú seas un mendigo o un rico depende solo de ti. Y el hecho de que te ocurra algo o no te ocurra también depende de ti. Entonces, tú deja a los malos que se ocupen de su proceso y del precio que tengan que pagar, y tú ocúpate del tuyo. Eso es lo único que yo quiero que quede claro hoy de esta historia, que el que se ocupa de su proceso, el que se ocupa de hacer el trabajo del intercambio energético, de sacar todo eso que tratamos de no mirar dentro de nosotros, ese es el sacrificio, eso es lo que tienes que entregar a Dios. Y si haces eso, te puedo asegurar que nadie va a poder parar el proceso de tú trascender a una vida mucho mejor y que seas parte de la nueva humanidad que sí, que viene, llena de amor, de igualdad, de libertad, de días y proyectos maravillosos para todos nosotros. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Entonces, como siempre, los dejo con mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.